les llaman mishis. En mi pago a los gatos les llaman mishis. Y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos. Y los changuitos muy flacos son mushamicos. A los sapos zapatos escuchan los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan de mi pago, Sumac Santiago. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir con el taller de Quichua, como lo venimos haciendo, ahí con Sebastián Basualdo y Vitu Barraza. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta ICA Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia, con la voz de Sebastián Basualdo. Imayna tiyankichis wawitasmi, kurtis tinkunakuchkayku kay radiopi. ¿Cómo están, niños? Otra vez nos volvemos a encontrar en esta radio. Hoy vamos a aprender a conocer al otro. ¿Cómo preguntar en quichua a otra persona que queremos conocer? Pero antes vamos a un pequeño corte, una pequeña cortina musical para que los que anden jugando en el patio o los que estén haciendo alguna tarea la puedan terminar rapidito y puedan reunirse cerquita de la radio para escuchar el programa de hoy. Vamos entonces a una muy pequeña cortina musical y volvemos al tema de hoy, conociendo al otro. Bolia Kuchkaiku, estamos de vuelta, estamos volviendo. Así que vamos a comenzar entonces a aprender algo muy importante, que es cómo y qué preguntar a otra persona que estamos queriendo conocer. Así que comenzamos. Como siempre les digo, un papelito, una lapicera no está de más, o aunque sea con un palito en la tierra, podemos escribir como sea, como sea. Lo importante es que lo que escribamos nos va a ayudar a recordar lo que aprendemos cada día en cada programa. Comenzamos. Siempre se comienza por el saludo. Entonces decimos, Imayna Purinki. Eso es lo que tenemos que decirle. Imayna Purinki. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Imayna Purinki. Eso nunca debe faltar, nunca deben olvidarse, porque transmitir nuestra buena onda a la otra persona, eso es importante. Después preguntamos cómo se llama. Entonces decimos, Imat Sutike, Imat Sutike, ¿cómo te llamas? Imat Sutike. Algunos por ahí preguntan de otra manera y dicen, Imayna Sutiki Kan o Imayna Kan Sutiki.
que significa ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Y dicen Imaina sutiki kan o Imaina kan sutiki. De las dos formas significa lo mismo. ¿Cómo es tu nombre? Pero lo más práctico y una expresión o una forma de decir en quichua muy original es la que les he dicho primero. Imat sutike, ¿cómo te llamas? Eso no olviden nunca. Y ahora vamos a ver cómo se pregunta el lugar, o sea, vamos a preguntar de dónde es. Entonces decimos, Maimanta Kanki, Maimanta Kanki, ¿de dónde sos? Maimanta Kanki, o bien decimos, Maipi Kausanki, Maipi Kausanki, ¿dónde vives? Maipi Kausanki. Estas son las dos formas y que sirven para preguntar a la otra persona que estamos conociendo de dónde es o en dónde vive, o sea, de qué localidad. Nos queremos saber eso, entonces preguntamos de esa manera. Y la otra, que también se pregunta, es muy común, es preguntarle los años. Entonces preguntamos así: Aika watas tiasun, Aika watas tiasun, ¿cuántos años tienes? Vamos de vuelta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo preguntamos en quichua? Aika watas tiasun, ¿cuántos años tienes? Se dice Aika watas tiasun. Así que esto es lo que hoy vamos a aprender, o lo que hoy quiero que ustedes puedan aprender y que les va a servir para que, si hay dos hermanitos en la casa, puedan jugar a preguntarse con estas palabras que les doy hoy, y la que les he enseñado el programa anterior. En el programa anterior les he dado cómo presentarnos. Entonces, hoy, cuando les doy esto de cómo conocer al otro, lo que estoy queriendo es que ustedes puedan jugar, puedan aprender a presentarse cuando otro les pregunta. Entonces, eso es lo que he traído hoy para ustedes. Ahora vamos a un corte y volvemos con el repaso final y el saludo de despedida. Bolia Kuchkaiku. Estamos volviendo. Bolia Kuchkaiku. Estamos volviendo. Y ahí, después del corte, ahora vamos a repasar. Y comenzamos por el principio, con el saludo. Con el saludo para ser amable con el otro, para transmitir nuestra buena onda. Entonces decimos, Imaina Purinki, ¿cómo andas? Imaina Purinki. Luego preguntamos el nombre.
y decimos Imat Sutike, Imat Sutike, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Imat Sutike. Y después recordemos al pasar otra forma de preguntar por el nombre. ¿Y qué es esta? Imaina Sutiki Kan o Imaina Kan Sutiki. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Imaina Sutiki Kan. Imaina Kan Sutiki. Es lo mismo, solamente cambian las últimas dos palabras de lugar. Una pasa hacia adelante y la otra hacia atrás. Y así en las dos formas. Pero significa lo mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Y ya he dicho que la forma más fácil es la primera, la que se dice así. Imat Sutike, ¿cómo te llamas? Imat Sutike. Y ahora pasamos a preguntar el lugar y decimos Maimanta Kanki, ¿de dónde sos? Maimanta Kanki o Maipi Kausanki, ¿dónde vives? Maipi Kausanki. Y por último, la edad. Aika Watas Tiasun, ¿cuántos años tienes? Aika Watas Tiasun. Y esto es todo por hoy. Y esto va a servir para que puedan practicar en la casa, jugar. Por ejemplo, hago algo rapidito. Un ejemplo. Vamos por el comienzo. Imaina Puringi, Suma Yata, contesta el otro. Imat Sutike, Noka Sebastián Cani. Y vuelve a preguntar, Maimanta Kangi, Noka Salavina Manta Cani. Aika Watas Tiasun, Nokata 25 Watas Tian. Ese es un ejemplo. Entonces, pongan en práctica lo que han aprendido en el programa anterior y lo que aprenden ahora. Y con ayuda de un mayor, que seguramente hay un mayor que en la casa habla quichua, pregúntenle, que ellos saben y conocen muchísimo del quichua. Así que nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Yika, red, que significa red, con esta intención de aprender el quichua, nociones básicas de la lengua quichua. Tinkunakuichiskama Kachu. Hasta el próximo encuentro. Tinkunakuichiskama Kachu. Chaina Kachu. Que así sea. Los colores en quichua. Ancas, azul. Aruma, anaranjado. Copo o copa, celeste o azul claro. Charchilu, overo. Murumuru, multicolor. Paco, marrón. Puca, rojo, colorado. Comer, verde. Keyu, amarillo. Tucu, oscuro. Ushpa, cenizas
o gris. Yana, negro. Yuraj, blanco. Algunos ejemplos. Ancas Mayu, río azul. Homer Pacha, tiempo de primavera, de verdor. Pacha es tiempo, universo, planeta. Pucas sisas, flores rojas o coloradas. Cayupilcu o pishku, pájaro amarillo. Anca sisa, flor azul. Ushpatica, terrón gris. Homer Yaku, agua verde. Pacotaco, árbol marrón. Tucuwiñi, tordo oscuro. Chachchilu ashko, perro vero. Murumuru urku, cerro multicolor. Copo anajpacha, cielo celeste. Aruma chusi, pasada naranja. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos. Y los changuitos muy flacos son mushamicos. A los sapos zampatos, a los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan de mi pago, Sumac Santiago. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Y son bien santiagueños todos los nombres. Agucho, Mushayapalu, Machingo, Cutiyalicu. Y si ven que sos metido, sos un chatico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tú y al quemarnos, quichuy si nos hace frío. Decimos misqui si es dulce y mayo al río. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Muy bien, haya pasado Sebastián Basualdo, ¿no? El Vitu Barraza, y ahí escuchando este gato, ¿no? Este gato quichuista. Así que, bueno, con esto hemos finalizado el taller de hoy, este taller de quichua que tratamos de difundirlo, tratamos de llevarle hacia usted para que pueda aprender, pueda escuchar todas las veces que quiera el programa ahí en YouTube. Así que, bueno, los que les gusta pueden compartir, pueden ayudarnos de distintas maneras, por supuesto. Ahí en YouTube también. Muchas gracias y será hasta cualquier momento.